Si ahora realizáramos una encuesta sobre quiénes son las personas importantes en nuestra sociedad, a muchos de nosotros nos vendrían a la mente los nombres de los presidentes de los países o políticos que ostentan el poder en la actualidad. También podríamos pensar en los grandes empresarios que poseen más dinero incluso que los países más ricos y cuyas decisiones pueden afectar a la economía mundial. En la lista también se encontrarían los nombres de los deportistas más destacados, aquellos que han ganado más títulos a lo largo de sus carreras y por lo tanto que han acumulado una gran cantidad de riqueza. Además, aquellos que enfocan la importancia desde un punto de vista altruista, pues también considerarían a deportistas, cantantes y artistas en general que apoyan campañas de ayuda a los demás, a los más necesitados, mediante grandes donaciones económicas. Y pareciera que si te encuentras en un grupo de estos, podrías decir que has hecho algo importante en la vida, que eres importante. Porque estas personas aparentemente pues tienen poder sobre el resto de la sociedad. Este es el concepto humano del poder, apoyado en los anhelos y también en las inseguridades del corazón humano. Mas entre vosotros no será así, decía Jesús. Por eso en el texto que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver la contraposición de dos ideas que culminan con el ejemplo de la grandeza del siervo con mayúsculas. Estas dos ideas contrapuestas son, primeramente, la pequeñez del que se exalta, la pequeñez del que quiere ponerse en una posición destacada, en una posición elevada, y lo veremos en los versículos del 35 al 41. Y la idea contrapuesta, la idea que propone Jesús, es que nos va a mostrar la grandeza del que sirve, versículos del 42 al 45. Vamos a ver esa contraposición entre la pequeñez del que se exalta y no del que se exalta, que se pone nervioso, sino del que se quiere poner en una posición elevada, en contraposición con la grandeza del que sirve. Y vamos a volver a nuestro texto de esta mañana, que como decíamos se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 35 al 45, y vamos a tener esta lectura, se va a proyectar y vamos a volver a tener esta lectura para que puedan tenerla en sus cabezas. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a hacerlo
con una oración. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos a ti por poder congregarnos en esta mañana, por poder tener un lugar donde reunirnos todos juntos para cantar cánticos que te exaltan a ti, por poder abrir tu palabra y leerla y poder conocerte más a ti. Señor, te damos gracias porque tú nos examinas con ella, con tu palabra, y sabemos que conduces nuestras vidas para que sean vidas plenas en la plenitud que tú has dispuesto para nosotros. Dirige, Señor, este tiempo, que podamos entender quién es aquel que merece toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, todo el poder y toda nuestra atención. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjenme ponerles en el contexto de lo que sucedió en el pasaje que hemos compartido en el día de hoy. En los versículos anteriores Jesús había dirigido ya sus pasos hacia Jerusalén en lo que sería su último viaje a esta ciudad. Y volvió a compartir por tercera vez ya con sus discípulos lo que iba a ocurrir con él en Jerusalén. Jesús iba a ser despreciado por los líderes religiosos del pueblo judío, por los más poderosos e influyentes de la sociedad. Iba a ser juzgado por los gentiles y después iba a ser castigado y humillado, y finalmente lo iban a condenar a morir, y a morir la muerte más humillante de aquel tiempo, una muerte de cruz. Aunque finalmente siempre Jesús puntualizaba que él finalmente resucitaría. Jesús nunca le ocultó esta realidad a sus discípulos, aunque ellos no eran capaces de entender completamente las implicaciones de lo que estaba a punto de ocurrir. La reacción de los discípulos cuando Jesús les comparte acerca de su muerte y de su resurrección era siempre la misma. Ellos sabían que esos acontecimientos serían un punto de inflexión y para que Jesús instaurase su reinado, y al parecer ellos querían asegurarse antes de que todo esto ocurriese que ocuparían una buena posición en ese gobierno que ellos pensaban que iba a instaurar aquí en la tierra junto al futuro rey de todas las cosas. Y es que ya vimos en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 33, después de que Jesús anunciara por segunda vez sus padecimientos y su resurrección, que los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor, el más importante de ellos, en ese nuevo gobierno. En aquel momento, los discípulos pensaban que Jesús no se había enterado, pero Jesús, que conoce los corazones, lo sabía perfectamente. Y en aquel momento Él sacó a la luz ese tema que ellos escondían en su corazón para corregir su actitud. Pues a pesar de aquello, los discípulos seguían teniendo un corazón pecador y una comprensión limitada, y aún mantenían el deseo de que el Mesías los colocara en un lugar de privilegio dentro de su reino. Ellos no tenían ninguna duda de que Jesús era el Mesías prometido, que liberaría al pueblo y gobernaría sobre las naciones. Pero su comprensión se limitaba a la idea de cómo funcionaban los reinos humanos, y aún no eran capaces de entender que el reino de Dios sería completamente diferente. En esta ocasión fueron un pasito más allá. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, tomaron la delantera y se acercaron a Jesús. ¿Y quién eran Jacobo y Juan? Eran dos hermanos que fueron llamados inmediatamente después de la otra pareja de hermanos formada por Andrés y por Pedro. Jesús los llamó después de llamar a Andrés y a Pedro a que le siguiesen. Jesús los apodó Boanerges, lo que se traduce como hijos del trueno, por el gran ímpetu y la energía en su manera de actuar. Estos fueron los que se colgaban medallas por haber impedido expulsar demonios en nombre de Cristo a alguien
que no era del grupo de los apóstoles, por el mero hecho de no pertenecer al grupo de ellos. Estos fueron los que querían mandar fuego del cielo para acabar con un pueblo de Samaria por no darles alojamiento. Pero también podríamos decir que pertenecían al círculo más íntimo de Jesús. Ellos, junto con Pedro, habían estado junto a Jesús cuando éste resucitó a la hija de Jairo. También, junto con Pedro, habían sido testigos oculares de la transfiguración de Jesús. Es decir, habían visto un cachito de la gloria de Dios en primera persona. Más adelante serían ellos, junto con Pedro, los que Jesús llamaría a acompañarle en los últimos momentos de oración y angustia en el Monte de los Olivos. Quizá por pertenecer a ese círculo de confianza se sintieron, valga la redundancia, con la confianza de acercarse a Jesús y pedirle lo que le pidieron. Otro detalle importante en el que Marcos no se detiene en su evangelio, pero que sí lo hace Mateo en el suyo, es que ellos no se acercan a Jesús solos. Dice el evangelio de Mateo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ellos se acercaron con su madre, se acercaron con toda la artillería, con la confianza de la cercanía y también con su madre para apoyar dicha petición. ¿Y qué es lo que le piden? Versículo 35. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y de esa forma es como se acercaron a Jesús. Parecían niños pequeños que se acercaban junto con su madre para reclamar que se les concediera lo que iban a pedir antes incluso de hacer la petición. Como los niños cuando te dicen: te voy a pedir una cosa, pero tienes que decirme que sí, ¿vale? O es como cuando te hacen la pregunta: ¿te puedo pedir un favor? Antes de pedírtelo. O ¿puedes responderme a una pregunta antes de preguntarte? Ellos estaban pidiendo la concesión de un favor, apelando a sus logros o sus méritos, su posición dentro del grupo, o incluso su anticipación a los demás, incluso antes de formular esa petición. Jesús, que vuelvo y repito, conocía los corazones de ellos, no les responde como responderían los falsos maestros, los falsos guías espirituales que prometen concederte todos los deseos y anhelos de tu corazón. Jesús les pregunta qué es lo que querían de Él. Versículos 36 y 37. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta petición encerraba un orgullo egoísta. Después de todo el tiempo que habían pasado con Jesús, de las lecciones habladas y escuchadas por ellos, y los ejemplos de Jesús acerca de la humildad y del servicio, ellos llenaban su cabeza pensando en la posición elevada que debían ocupar. Tampoco recordaban en ese momento todo el tiempo que habían pasado con el resto de los discípulos, con los que habían enfrentado condiciones climatológicas adversas, habían soportado las acusaciones de los fariseos, con los que habían compartido el ministerio de la predicación cuando Jesús los envió por parejas a predicar por los pueblos de Galilea. Estos dos discípulos se sentían por encima de todos ellos o merecedores de más honor que el resto de los discípulos. Muchas veces cuando nos acercamos a estos pasajes de la Biblia, parece que los observamos desde fuera, parece que tuviésemos un dron y viésemos la escena desde una altura considerable, con un buen sonido, pudiendo escuchar las conversaciones. Y quizá en nuestra cabeza decimos: hay que ver estos discípulos, qué corazón más duro. Pero estos episodios ponen de manifiesto la verdad de la condición del corazón humano, ambicioso,
egoísta, que busca lo suyo. Y nuestros corazones no son tan distintos al corazón de estos apóstoles. Hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que le pedimos generalmente a Dios? En nuestras oraciones, ¿cómo oramos? Cuando oramos, nuestras oraciones son del tipo, Señor, dame esto o dame lo otro. Queremos que la voluntad que se cumpla sea la del Señor o la voluntad que queremos que se cumpla es la nuestra. Es curioso, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos en Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 9 al 13, un pasaje que nos sirve a nosotros también de ejemplo y guía para saber cómo orar. Una de las ideas que les transmite Jesús es la siguiente: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa idea nosotros la hemos manipulado como si fuera una fórmula. Decimos, Señor, dame un buen trabajo en nuestras oraciones, el sustento diario, dame una buena esposa, prospera mi economía, dame tranquilidad. Y añadimos la coletilla, si es tu voluntad. Hacemos nuestra lista y le pedimos a Dios, si a Él le parece bien, nos conceda nuestra lista. No es tan sorprendente descubrir que finalmente nos comportamos como estos discípulos. Pero nuestro referente ha de ser Jesús y la actitud que nos mostró cuando, al borde de sus padecimientos, Él manifestó delante del Padre la terrible angustia que le suponía todo por lo que Él iba a pasar, pero que se sometía a la voluntad del Padre y al plan de salvación. Jesús les devuelve a la realidad, versículos 38 al 40. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El deseo de ocupar puestos de importancia les conduce a la ignorancia. Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. En verdad ellos no eran conscientes de lo que suponía estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. No era simplemente ocupar un lugar o una silla y recibir todos los privilegios. Implicaba una serie de responsabilidades que ellos aún no eran capaces de ver. Jesús les dice, ¿acaso podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Esta expresión, beber del vaso, era una expresión que ya es utilizada en el Antiguo Testamento y que significa experimentar algo por completo. Y se utilizaba tanto para expresar el experimentar por completo el gozo que viene de Dios, como el experimentar por completo la ira de Dios. Jesús en este caso se estaba refiriendo a esa ira de Dios que en propiciación por los pecados Él iba a soportar. El bautismo se refiere a la implicación total con la que Él estaba a punto de involucrarse. Su sufrimiento iba a ser hasta las últimas consecuencias. Ellos, muy resolutivos, respondieron, podemos. Y su respuesta simplemente revelaba su disposición a hacer cualquier cosa para conseguir sus propios objetivos. Ellos estaban dispuestos a todo para lograr ocupar ese lugar privilegiado que ellos ansiaban. Mostraban la misma convicción que mostraba Pedro, que afirmó rotundamente que él nunca le negaría. Pero en el momento de la verdad, cuando vieron que las cosas no se desarrollaban como ellos pensaban,
como ellos creían que debían desarrollarse. Cuando vieron que Jesús había sido apresado y que su muerte iba a ser una realidad y no vieron esa revolución militar que toda la sociedad judía esperaba del Mesías, entonces llegaron los miedos. Y entonces ya no estaban tan dispuestos a cualquier cosa porque finalmente parecía que no iban a lograr nada de lo que ellos suponían. Ese desencanto que manifestaron los dos de Emaús, que esperaban que Jesús redimiese al pueblo, pero que no habían visto esa revolución, como decimos, que todos esperaban del Mesías. Cuando los apóstoles no vieron esa reacción de Jesús, sino que vieron a un cordero silencioso que iba al matadero, entonces desaparecieron todos. ¿Y saben quiénes quedaron a la derecha y a la izquierda de Jesús? 2 ladrones crucificados. Ciertamente Jesús conocía lo que sucedería con sus discípulos. Él sabía que entenderían el Evangelio de forma completa una vez que Él muriera y resucitase, y que ellos, con la dirección del Espíritu Santo, podrían finalmente alinear todo lo que conocieron, todo lo que vivieron con Cristo, a la voluntad del Padre. Y pasarían por persecución, y pasarían por sufrimiento. Finalmente beberían esa copa del sufrimiento y serían bautizados con el martirio por predicar el Evangelio. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado y ejecutado. Y Juan sería el último que, si bien cuenta la tradición que murió de viejo, pasó por persecución, por destierro. Aún con todo eso, aún habiendo pasado los apóstoles por el sufrimiento y la muerte, es el Padre quien decide de forma soberana el lugar en el que ha de estar cada quien. El Hijo se somete a la voluntad del Padre en esas decisiones. Es el Padre quien decide el lugar en el que debemos estar, no solamente en la eternidad, sino en el tiempo en el que nos encontramos ya ahora. Él decide de forma soberana, sabia, justa, amorosa, el lugar donde debemos estar ahora mismo. Y su decisión no tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver con nuestras buenas obras, no tiene que ver con nuestro esfuerzo en la obra del Señor. Su decisión es soberana y no se dirige en base a nuestra colaboración o participación en la Iglesia. No tiene que ver con la cantidad de sillas que seamos capaces de mostrar. Por cierto, muchas gracias a los hermanos que montaron las sillas sobre las que nos podemos sentar en esta mañana. Pero eso no da puntos delante de Dios. Es Dios Padre quien ha decidido las situaciones en las que debemos estar y a las que nos debemos enfrentar. Cuando le pedimos a Dios oportunidades para predicar su palabra, hemos de entender que Él nos colocará en lugares en los que sufriremos la incomprensión, la oposición, la persecución por hablar la verdad del Evangelio. Que predicar desde un púlpito no es simplemente ocupar un lugar alto desde donde te miren. Que el púlpito no simplemente es un lugar de privilegio en el que decir lo que a uno le venga en gana, que conlleva sacrificar tiempo al estudio, que conlleva la exposición personal a la palabra de Dios, que conlleva las críticas por exponer la realidad del pecado humano y la verdad del único camino a la salvación en Cristo. Y así muchas otras posiciones aparentemente de honor también dentro de una iglesia, pero no solo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo, el Señor nos colocará no en puestos de privilegio para ejercer nuestra profesión, sino en lugares privilegiados para transmitir el Evangelio. ¿Y cuánto desaprovechamos esos lugares? La realidad del corazón humano es que todos, en nuestra propia opinión, obramos
de la forma en la que obraron estos discípulos. Versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y el resto de los discípulos no se enojaron por la impertinencia de Jacobo y Juan, queriendo recriminar esa actitud, sino porque se les habían adelantado en su petición. Como ya decíamos, ya habían discutido antes entre todos ellos, pero estos dos, y sin el permiso del resto, habían tomado la delantera con el peligro para el resto de que hubiesen conseguido lo que buscaban. De algún modo, los discípulos se creían con el derecho a ocupar un lugar importante en el reino de Dios. En el versículo 28 de este capítulo, también vimos que Pedro le había dicho a Jesús cómo ellos lo habían dejado todo por seguirle. Y todos pensaban que ese sacrificio de alguna manera tendría alguna recompensa en forma de puesto de importancia en el nuevo gobierno. Y esta idea rondaba siempre en su cabeza, incluso en la última cena ellos seguían discutiendo acerca de ello. Jesús tuvo que remangarse y darles el penúltimo ejemplo de humildad y humillación al lavarles los polvorientos, sucios, sudados y olorosos pies de ellos. Hasta aquí la realidad del corazón humano, que anhelando la grandeza consigue manifestar sus miserias. A partir de ese momento Jesús comenzó a exponer su enseñanza para poner de manifiesto que en el reino de Dios la grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y la obediencia a Dios. Versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y esa era la forma de pensar de ellos, pero también es nuestra forma de pensar. Aún seguimos viendo a los gobernantes tomando decisiones que afectan a las personas sin tener en cuenta los intereses generales, sino más bien sus propios intereses particulares o políticos. Están dispuestos a hacer lo que sea para ocupar cualquier asiento de poder, ya sea a la izquierda o a la derecha. Imponen su forma de pensar sobre la educación, el aborto, la sexualidad, la economía, la salud y muchos otros temas. Incluso cuando sus intenciones parecen estar dirigidas a hacer el bien, terminan imponiendo su criterio por encima de los demás. Esta es la forma que tiene el ser humano de entender el poder, estar por encima de los demás. Pero no será así entre vosotros, dice Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús contrasta la forma de pensar y de actuar de un verdadero siervo de Dios cuyo pensamiento se centra en la obediencia a Él, con las formas que emplea el mundo, que solamente busca lo suyo propio, su bienestar, su beneficio, su forma de hacer las cosas, que solamente busca sus derechos. ¿Se han dado cuenta que ahora todos son derechos humanos? Ahora hablan del derecho humano de las mujeres a disponer de su cuerpo como quieran y si quieren pues pueden abortar y dicen que es un derecho humano. O el derecho humano de que te traten según tú te percibas, o el derecho humano a la felicidad, o el derecho humano a la seguridad, creando espacios seguros en los que nadie te ofenda. Todos son reivindicaciones egoístas que buscan el bienestar propio con el mínimo esfuerzo. El aborto piensa en la mujer que quiere abortar, pero no piensa en el bebé que está desarrollándose. Tu percepción personal, no importa que vaya contra la razón y la biología, lo importante es que tú te sientas bien. Y yo, me, mí, para mí,
Pero la grandeza en la perspectiva de Dios es totalmente distinta. La grandeza se niega a sí mismo. El que quiera hacerse grande no buscará una posición de notoriedad para que le sirvan. El que quiera hacerse grande servirá a los demás. Y el que quiera ser el primero, al contrario del pensamiento humano, no se colocará en un asiento privilegiado distinto al del resto. No buscará que le traten de forma privilegiada respecto del resto, sino que servirá a todos los demás. El más grande de todos es el que haya servido a todos, incluso a aquellos que aparentemente no se lo merezcan o no despierten sus simpatías. Pues solamente corazones transformados por Cristo son capaces de comportarse de esa manera. Porque esto no se trata de un negocio en el que nosotros obtenemos beneficios de Dios por servir a los demás. No hay recompensa para los que sirvan a los demás. Es posible que alguna vez alguien te dé las gracias o te felicite por alguna labor, pero posiblemente tu servicio nunca va a ser reconocido. A veces incluso criticado, menospreciado. Te encontrarás solo, verás que el que creías tu hermano no te respalda, te abandona. Le pasó a Pablo. Cuando prediques de Cristo por amor a las personas que no lo conocen, vivirás en primera persona el rechazo y los ataques de esos hombres que no entienden que es el saber que van a perderse lo que te mueve a hablarles del pecado de ellos. Pero en todo esto hay algo más. La mano de Dios está presente, si no es imposible. Si no es Dios y la obediencia a Él, fruto de entender que Él nos ha perdonado, es imposible que seamos siervos al nivel que Dios demanda de nosotros. Cristo es el ejemplo de la grandeza del siervo con mayúsculas. El más grande de todos, aquel que merece que estemos arrodillados continuamente delante de Él, aquel que es Dios y está absolutamente por encima de todos los reyes, todos los gobernantes, todos los presidentes que han existido, que existen y que existirán. No vino a este mundo para que le sirvieran. No vino simplemente a ser el maestro admirado, no vino a ser aclamado y coronado como un rey, sino para ser el siervo de su Padre y llevar a cabo su voluntad. Y aun estando por encima de todos, Él murió en una cruz por los pecados de aquellos que, siendo sus enemigos, han sido redimidos por su sacrificio. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es el centro del Evangelio de Marcos. Marcos nos ha presentado al Mesías, al escogido de Dios, aquel que tiene la misma naturaleza que el Padre, aquel en quien el Padre tiene su contentamiento. Jesús es el Rey siervo que se humilla limitando su poder, haciéndose un humano, viviendo una vida humilde, sin privilegios, sin facilidades, sin reconocimiento. Jesús es aquel que dio su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra rescate, en el original, lutrón, la palabra, que es ese precio que se pagaba por liberar a alguien de la esclavitud. Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio que nosotros, seres humanos pecadores, no podíamos pagar para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado y de la muerte eterna que ello suponía. Al morir en nuestro lugar, Jesús hizo posible nuestra salvación y nos ofreció la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Su muerte fue el acto de amor más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad y nos muestra la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Él
murió por nosotros. Y notemos que el versículo dice que dio su vida en rescate por muchos. El versículo no dice que dio su vida en rescate por todos, porque solamente la muerte de Jesús es efectiva en aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador. Jesús no tenía por qué haberlo hecho. Si valoramos lo que Él hizo desde el punto de vista humano, Él no tenía por qué haberse hecho hombre, no tenía por qué haber soportado la mayor de las humillaciones, no tenía tampoco por qué sufrir la muerte más terrible. Su existencia no iba a cambiar, pero en obediencia al Padre, y solamente por gracia inmerecida, el mayor siervo que nunca ha habido recibió el mayor de los honores que jamás nadie recibirá. Él soportó la mayor de las humillaciones, pero el Padre lo exaltó sobre todos y sobre todas las cosas. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Acaso llevamos una vida que busca nuestra propia exaltación? ¿Somos de los que hemos venido a la iglesia a ocupar nuestra silla reservada, en nuestro lugar preferido? ¿Exigimos que no falte nuestra botella de agua en nuestro asiento? ¿Que no se olvide nadie de saludarnos cuando entramos por la puerta? ¿Buscamos que los demás admiren nuestro conocimiento de la palabra, que nos consideren para predicar, para dirigir, para ocupar puestos de decisión en el gobierno de la iglesia? ¿Buscamos que nos consideren buenos siervos de Dios por todo lo que trabajamos y nos esforzamos en la obra? ¿Por las horas sin dormir para atender a la iglesia? ¿Por los esfuerzos que hacemos para que todos estén servidos? En una palabra, ¿buscamos defender el lugar que consideramos que nos merecemos? Cuando miramos por nosotros mismos y por nuestra posición, le estamos robando la gloria a Dios, que es el único que la merece. No mostramos a Cristo cuando exaltamos nuestros logros, nuestra valía, nuestra importancia sobre los demás. Al contrario, el más grande de todos los tiempos, Cristo Jesús, se hizo el siervo de todos, rechazado por todos, abandonado por todos, despreciado por todos, se entregó por muchos, por aquellos que iban a creer en Él como Señor y Salvador. Y no lo hizo por obtener nuestro favor, no lo hizo por obtener nuestras simpatías, no lo hizo porque la humanidad lo considerase el hombre más importante de la historia, lo hizo en obediencia a Dios Padre. Él fue capaz de negarse a sí mismo, de dejar a un lado sus privilegios, su lugar de importancia para que el nombre del Padre fuera exaltado. Otra pregunta. ¿Somos capaces de ocupar el lugar que Dios en su soberana voluntad ha designado para nosotros? En nuestro trabajo, siendo de testimonio, en paciencia, en obediencia, diligencia, sin codicia. En nuestra comunidad, en nuestro barrio, no siendo pendencieros, siendo apacibles. En nuestro hogar, ocupando el lugar y la responsabilidad que nos corresponde, no queriendo ejercer el poder como lo ejercen los que ordenan y mandan, sino en amor, como Cristo nos amó a nosotros.
Somos siervos de Dios negando nuestros derechos para favorecer a los demás. Quizá nos encontramos en el segundo punto, poniendo en práctica la grandeza del servicio. La realidad es que Jesús no pudo prometerles el lugar que ocuparían o las recompensas que recibirían. Lo que sí les aseguró es que participarían de su misma experiencia sacrificial y hasta las últimas consecuencias. Quien quiera ser seguidor de Cristo ha de tomar su cruz cada día y seguirle, sabiendo que no hay una promesa de recompensa en este mundo, salvo la gracia de Dios, la cual es premio suficiente. Amigos que nos visitan, esto no es un llamado a las obras. La salvación no es por obras, sino por fe. Y las obras son la consecuencia de esa fe que cree. La grandeza del que sirve solo tiene valor a los ojos de Dios cuando es fruto de la obediencia de corazones que han sido regenerados por Él. Clamen a Dios para que les muestre a Cristo como Salvador. Solamente entonces entenderán la grandeza del siervo con mayúsculas, que fue Cristo Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios del cielo, una vez más confrontas nuestros corazones humanos con tu verdad. Nuestros cuerpos pecadores aún se aferran a la complacencia que nos produce ser bien considerados por los demás. Nuestros cuerpos pecadores anhelan el poder por encima de los demás por el egoísmo con el que muchas veces seguimos actuando, olvidando lo realmente importante. Y es tu Hijo Jesucristo quien nos da la lección de grandeza, quien es verdaderamente poderoso y por ello es capaz de renunciar a su lugar sin ser obligado y humillarse por amor al Padre y en obediencia a Él. Ayúdanos, Señor, a ocupar el lugar en el que tú has decidido que debemos estar. Ayúdanos a exaltar con nuestras vidas tu nombre, que menguemos nosotros para que tú crezcas, que seamos conscientes de las implicaciones que tienen todas estas peticiones que hacemos con la intención de servirte. Y ayúdanos, Señor, a entender que la mejor manera de servir a los demás es llevando tu verdad, es llevando tu evangelio, pues es poder de Dios para salvar. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el Salvador y Señor, el mayor siervo de todos y el que ha sido exaltado hasta lo sumo, Cristo Jesús. Amén.